interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una nueva emisión de Tiempo Rural, Tiempo de Salta. Y bueno, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, Germán. Ya en el mes de diciembre, ya en serio terminando el año. Sí, efectivamente, de hecho este es nuestro penúltimo programa, nos queda uno solo nada más en el mes de diciembre, de acuerdo a lo que hemos programado para este año, lo cual significa que ya estamos en tiempo de balance, ¿no? Sí, señor. Y por eso es que vamos a hacer una modificación en cuanto a nuestros invitados, escenografía y el tema que vamos a encarar. Efectivamente, antes de hablar del tema de hoy, simplemente adelantar un poco lo que se viene para el último programa. La idea es que en estos dos últimos programas, que son los programas del mes de diciembre, abordemos temas que han sido trascendentes dentro de nuestra historia de 3 años de Tiempo Rural. Uno de ellos, el tema ganadero, que es el tema de hoy, y el tema del próximo fin de semana tiene que ver con la agroindustria, la industria, el desarrollo de Salta, dónde estamos parados, qué se espera para más adelante. Bueno, de eso se trata entonces el próximo programa. Y este programa específicamente lo vamos a dedicar específicamente a analizar la ganadería. Y vamos a partir desde algunas premisas que nosotros creemos que son ciertas, pero le vamos a preguntar a nuestros entrevistados si realmente son así o no. Por ejemplo, ¿estamos consumiendo menos carne en Salta? ¿Hay menos stock ganadero en Salta? Bueno, son todas preguntas que la idea es debatirlas en nuestro panel y ya inmediatamente vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña hoy la ingeniera Flavia Rollón. Ella es, además de presidenta de la Cámara de Comercio Exterior de Salta, es gerenta del frigorífico Bermejo, gerenta general del frigorífico Bermejo. También nos acompaña el doctor Céltico Rodríguez, él es médico veterinario, analista ganadero. Y también el señor Franco Brunetti, él es, además de empresario de la industria frigorífica, titular del frigorífico Brunetti. Y se va a sumar en algunos minutos nada más, está excusado porque, bueno, por una cuestión de agenda, va a llegar algunos minutos más tarde, el doctor Ignacio Lupión, vicepresidente de la Sociedad Rural Salteña. Así es, en unos minutos más los vamos a tener. Y bueno, ya dando bien la bienvenida a nuestros invitados y para empezar este diálogo, nosotros los invitamos a ustedes principalmente con un tema que nos preocupa porque vemos menos público en las carnicerías, vemos menos numeritos que sacan en los supermercados, hay un rum rum que se escucha de que hay una merma en el consumo. Y en definitiva, toda actividad empresarial, siempre cuando uno dice toda actividad industrial, empresarial, cuando uno tiene como un objetivo tener su propio producto, lo primero que dice antes de armar todo el aparato empresarial es dónde voy a colocar mi producto, ¿va a servir, no va a servir? Y si el producto final, que es la carne, tenemos una merma importante, de ahí para atrás, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a encarar el año que viene? Y si en lo que podemos ir hablando, podemos empezar a analizar la cosa, cuáles son aquellos factores o aquellas causas a nivel nacional que no tenemos forma de cambiarlas, o la única forma, diría, el voto el año que viene, y aquellas causas a nivel provincial que como Salta todavía no es tan grande y nos conocemos todos, podemos seguir dialogando, empujando, sugiriendo y a ver qué medidas podemos llegar a tener de aquí en adelante. Así que, bueno, no sé si vos, Flavia, como las damas primero, querés empezar a contarnos qué ves vos con el consumo principalmente, qué es lo que está sucediendo.
Bueno, el consumo tuvo una retracción en los últimos meses. Te diré que el orden de la retracción del consumo, en los datos que nosotros tenemos, en los últimos 3 meses no llega al 10%. También la realidad de la inflación es indiscutida, ¿no? Sí. Y la carne suele ser medio inelástica, o sea, la comida es como que lo último que la gente tiende a resignar, o sea que cuando hay alguna caída en el consumo de carne, por más mínima que sea, te habla de que la gente no le alcanza la plata. Por otro lado, también hoy en la Argentina tenés un escenario de que tenés mucha producción de proteínas animales, o sea, si vos sumás el consumo entre la carne de vacuna, la carne de pollo y la carne de cerdo, estamos a los niveles más altos de consumo de proteínas animales del mundo. Por lo tanto, si hay una caída en el consumo, va a ser muy difícil seguir colocando más producción en el mercado interno, ¿no? Por eso la esperanza es que haya un cambio de políticas para poder exportar. Las exportaciones de carne de vacuna en los últimos años han caído mucho, efecto del atraso cambiario, efecto de los ROEs, de los cupos, de los permisos de exportación, de los costos que han seguido subiendo y no se ha equiparado. Lo que sí es cierto es que si hay oferta, es difícil que el mercado interno pueda llegar a absorber más, ¿no? Bueno, usted, Franco, ¿cuál es la opinión que tiene? Sí, ya ha llegado ya nuestro cuarto invitado, que es el doctor Ignacio Lupión. Inmediatamente ya le vamos a colocar el micrófono y lo vamos a hacer pasar entonces acá al estudio. Pero mientras tanto, lo escuchamos a usted, don Franco. Bueno, yo coincido con Flavia, que cuando se habla de consumo, hay que hablar del consumo de carnes. Proteína animal, digamos. Proteína animal, carnes específicamente tenemos la vacuna, la porcina y la aviar. Después tenemos corderos, tenemos conejos. Hay una variedad que antes no existía, pero que ahora está sumándose al mercado. Si se suman todos los componentes de la cadena de carnes, estamos en una producción de 130 kilos por año per cápita. Pero está a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Cuando uno analiza esos números, ve que hay una competencia en el mercado, que la gente, o por gusto o por conveniencia económica, accede a una de las carnes. Hemos tenido, como prueba fehaciente de lo que está sucediendo, el retraso permanente del precio del pollo en el mercado durante los últimos 2 años. Ha perdido vigencia los valores. La segunda empresa más importante del país se convocó. En la industria frigorífica tenemos que reconocer de que es el momento más álgido de su decadencia, 150 plantas cerradas, un montón de ellas con tecnología de punta, netamente exportadoras. Y eso está demostrando de que hay un factor esencial y único que es el cambio, el valor del dólar. El valor del dólar atrasa el valor de la hacienda y atrasa el valor de la carne. Entonces, ¿qué sucede? Se privilegia el consumo. Esta es una estrategia política bien implementada a partir del 2007, de la mano de Moreno. Fabricó el tema de los ROE, como decía la ingeniera, una llave de Pandora, que era para pocos y que es para pocos. Entonces, a partir de ahí se maneja el valor de la carne. Las industrias se fueron fundiendo porque el mercado no respondía, no hay rentabilidad en el sector, no estamos envejeciendo como empresa, como empresarios, no hay fábricas nuevas, no hay ganas de invertir en el sector y el precio de la carne es accesible, pero lo que sucede es que también ahora perdió capacidad de compra el público. Sí, el público en general. En general. Entonces, ¿qué sucede? Estos días se ha visto lo que ha sucedido con el tema del factor impuesto a las ganancias.
tenemos que reconocer de que las paritarias dieron un 30% de aumento y la inflación es más del 40%. Entonces eso le resta y uno, como dice Flavia, cuando llega a lo nuestro, que es inelástico el consumo, y llega a perder poder adquisitivo la gente, se nota de que no tiene poder adquisitivo y el consumo de la carne baja. En el caso suyo, teniendo en cuenta que usted también tiene bocas de expendio y abastece a otras carnicerías, ¿le ha bajado también el consumo en los últimos tiempos? A nivel nacional, en todos los circuitos, como decían, alguien decía, o me parece que decía, que el supermercado, la carnicería de barrio, todo ha bajado el poder adquisitivo de la gente. ¿Y se anima a dar un porcentaje? Hoy en el mercado de Liniers, hoy, un comentario a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, era que no había compradores en la plaza. No había gente que estuviese dispuesta a comprar. Hoy se vendieron novillos a 15 pesos en el mercado de Liniers. Bueno, sí, ahora ya comentamos que se ha sumado nuestro cuarto invitado, que es el doctor Ignacio Lupión, vicepresidente de la Sociedad Rural Salteña, a quien también le damos la bienvenida. Gracias por venir, Ignacio. Muchas gracias a ustedes y bueno, por invitarnos y por este año creo que se termina, es uno de los últimos programas. Este es el penúltimo programa. Así que no queremos estar ausentes y bueno, apoyarlos a ustedes. La verdad que nos apoyan durante todo el año con estos diferentes temas que nunca son divertidos, pero bueno, gracias por las invitaciones. Bueno, estamos analizando el tema de la ganadería y hemos partido desde la parte del consumo, es decir, si entendemos que merma el consumo, muy difícilmente aquel productor agropecuario va a seguir invirtiendo en darle capacidad a su campo o aumentar su nivel de stock porque le va a costar vender si es que se disminuye el consumo, teniendo en cuenta que ha sido bastante difícil en los últimos años poder comercializar la carne al exterior. Así que bueno, estamos analizando ese tema. Y Céltico, ¿cuál es la opinión tuya que tenés al respecto de esto? Bueno, igual que Ignacio, quiero agradecer el espacio. Mira, yo en realidad veo que la ganadería en la Argentina no es un secreto, tiene un arraigo ancestral muy fuerte, no descubro nada si digo que es una actividad de largo aliento. Por lo tanto, pensar que pueda decidirse alguien por la ganadería o resignar la ganadería porque en determinado momento haya menos consumo o porque el ternero valga lo que vale en este momento, es un error de apreciación. Para graficarlo, en el año 2013 se vacunaron 700.000 terneros más y el informe se da así como si fuese una novedad del momento, como si se hubiese logrado el resultado como quien hace un doble clic en el mouse. La verdad es que se vacunan 700.000 terneros más en el 2013, que nacieron en el 2012, de un vientre preñado en el 2011, de un vientre retenido en el 2010, o sea que la decisión inteligente que toma un ganadero de retener un vientre en el 2009 impacta recién el resultado de la vacunación del 2014. Si es el criador, el objetivo ya está logrado, tiene el destete, pero de ahí a transformarlo en carne tenés que esperar otro año. Si vamos a ver cómo está tendiendo la ganadería ahora con los estudios que se están haciendo de mapas forrajeros en el país, ya se hicieron los del año 2012, 2013, está por publicarse el 2014, y estamos viendo que cada vez hay un poco más de pasturas que se habían perdido por aquella cesión que se hizo de las pasturas al grano, sobre todo en la región central del país, y vemos que se están recuperando pasturas en lugares donde antes no existían. Provincias vecinas nuestras, con una posibilidad de seguir incorporando superficies a la actividad, han traído junto con la ganadería, junto con el grano, la erradicación de la ganadería y se ven la necesidad, obviamente, de implantar pasturas. Y eso es una posibilidad que desgraciadamente en Salta no hemos tenido, no hemos hecho la lectura adecuada en su momento, equivocamos el camino, entonces desde ese lugar veo yo un poco postergados y nos va a costar mucho recuperar el tiempo perdido. Las inversiones se van a lugares donde son más atractivos, donde tienen más seguridad,
Reina, perdón, disculpame que te interrumpa, ¿no? Esto en la cuestión granos, hoy también leía un titular en una de las páginas que llegan todos los días con noticias y con comentarios que decía al revés de lo que leíamos en otros años, ¿no? Sí, sí. La ganadería recupera tierras que hasta ahora eran de soja. Creo que la rentabilidad de los granos hoy hacen de volver a pensar en la ganadería. Es cierto que no es una actividad que se puede entrar y salir fácilmente, totalmente de acuerdo, estamos todos aquí. Pero también hay una realidad de que no solo los costos internacionales de los granos, sino todo lo que es la temática flete sobre todo y las retenciones a nivel nacional, hacen de que hoy todo aquel que cosechó algo de maíz esté buscando una vaca para dárselo de comer. Puede ser, pero yo creo que la intención de la lectura final del resultado ganadero se tiene que hacer en aquellos establecimientos que tienen la infraestructura instalada. Porque hoy se entiende por ganadería el encierro, sí, y es pan para hoy, hambre para mañana. Es un juego financiero que está encarando mucha gente, que no son productores. Ni más ni menos. Por eso yo siempre diferencio lo que es ganadería de lo que es hacer carne. Son dos cosas diferentes. Bien. Ignacio, tu opinión al respecto de lo que estamos hablando. Bueno, la verdad que es el tema de la ganadería es como estamos diciendo, es de ciclos muy largos, pero lo que yo veo que al no haber previsibilidad, lo que nos está faltando es inversión, ¿no? La gente no va a entrar en la ganadería porque sí, lo que decía Céltico, desde el 2009 estamos detectando más en el 2013, pero al no haber previsibilidad, todos estos, y los ciclos son tan largos, si no sabemos qué va a pasar el mes que viene o dentro de 2 meses, ¿quién puede pretender invertir o hacer una inversión? Una inversión en ganadería hoy es muy importante. Estamos hablando de 1000 cabezas, son de millones de pesos lo que hay que invertir. Además, si no sabemos qué van a pasar en 6 meses, ¿qué podemos saber qué va a pasar dentro de 4 años? Si no tenemos una legislación que nos defienda y que podamos cuidar esa inversión, yo no digo, pero si en un momento decidimos abrir los mercados para poder exportar, no lo podemos cerrar de un día para otro, porque esa inversión que se hizo 4 o 5 años antes, es muy largo esperarlo para no poder concretar ese negocio. Entonces, la ganadería, que es una de las actividades primarias que mayor mano de obra da, que mayor impacto tiene sobre todos los pueblos del interior de la provincia, de la nuestra y de todas las provincias que son ganaderas, donde la actividad es diaria, porque no es cíclica como algunos cultivos, sino es de todos los días durante todo el año. Entonces, si son actividades en que realmente la actividad es firme y es a largo plazo, es la actividad que tenemos que defenderla. Y hoy por una pelea que empezó en la 125, en realidad la ganadería empezó mucho antes de la 125, fueron casi 3 años antes que empezamos con este tema. Por esta pelea no tenemos ningún incentivo para entrar en la ganadería. Y lo más triste es que Salta, tal vez una de las provincias más perjudicadas o la más perjudicada a nivel nacional, porque es uno de los últimos lugares en que nos quedan tantas hectáreas para colonizar aún. Entonces, habiendo tantas hectáreas para colonizar, siendo la actividad que se puede hacer primordialmente en esas hectáreas que hoy están desocupadas, que una de las pocas actividades que se puede hacer es ganadería. Entonces, si no tenemos el incentivo ni la previsibilidad suficiente, es muy triste lo que nos está pasando. La ganadería en Salta va a costar despegar y más en estos momentos, ¿no? Yo creo que nos va a costar mucho tiempo volver a revertir o llegar a los índices de crecimiento que teníamos 5 o 6 años atrás. Bueno, avalando un poco, discúlpame lo que dice él, si vos tomás en cuenta la última información de vacunación, de la prima vacunación del 2014 del SENASA, en los últimos 20 años en Salta no se redujo tanto la categoría vacas, en donde obviamente se encuentran los vientres, como en esta última vacunación. Eso va a costar muchísimo. Al precio que hoy tiene un vientre, eso va a costar muchísimo. En el momento en que veníamos con el envión de la incorporación de nuevas superficies, en un proyecto ganadero, el vientre no contaba la infraestructura y todo lo demás. Hoy el costo del vientre te define un emprendimiento. Bueno, estamos hablando de la ganadería en general, estamos tratando de definir un poco lo que es la cadena ganadera, porque estamos hablando desde la producción hasta el consumo de carne, pasando por la industria frigorífica.
Pero también no es menos cierto que hace 2 programas atrás presentábamos una entrevista nosotros en este programa al coordinador nacional de la CANPO, que es la Corriente Agraria Nacional y Popular, que es además el director del Renatea, el ingeniero Martini. Y él recordaba algo que nosotros obviamente lo conocemos, lo hemos leído en algún momento, que en los últimos 20 años la ganadería argentina ha perdido 10 millones de hectáreas de pasturas porque han sido ganadas por distintos cultivos extensivos, particularmente la soja, en la zona núcleo. Y que no se ha perdido en esa misma magnitud el nivel o el stock de cabezas en la Argentina. Eso decía él, y esa es la lectura que hace el gobierno. Para el gobierno dice, hay 10 millones menos de hectáreas de ganadería. Corto porque es un relato. Pero ese relato le sirve de fundamento a la política nacional. Ojo que eso es así. Sí, pero la realidad es lo que hablábamos antes de empezar con el programa con Franco. La historia de Salta, la época de las juntas. No podías hablar de una Salta ganadera cuando toda la ganadería que estaba acá estaba en el Chaco, estaba en el monte, estaba en los cerros, y eran las juntas. Era una época en el año donde se juntaba la hacienda y se iba a la guerra. Yo interrumpo un segundito. Hacemos una brevísima pausa comercial porque ya me están pidiendo la pausa y luego seguimos debatiendo este tema. ¿Puede ser? Pausa.